Bueno, Shabbat Shalom, vamos a comenzar. Hoy es la parashá número 38, si no me equivoco. 38. Vamos a darle gracias al Eterno. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen de lo que son las porciones de... Las porciones, ¿verdad? Desde que estamos en números. Antes hacemos una oración para darle gracias al Señor. Decimos: Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia, inclinándonos ante ti, que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas de todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros, que sea tu voluntad, nuestro Padre y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, que escuche nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá. Que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor como el aroma del dulce incienso. Que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo, que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito del Mashiach y el mérito de su poder y de su santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio. Que su mérito ilumine nuestros ojos y nuestro aprendizaje, tal como dijo David Amelech, David el rey, el dulce cantor de Israel: abre mis ojos para que pueda yo ver las maravillas de tu Torá, porque de su boca Hashem da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Hashem. Tú eres mi fortaleza y mi redentor. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones, nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Bueno, la parashá de esta semana, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 16 de Números. Tenemos toda una información, ¿verdad? Tenemos mucha información. Normalmente las porciones, las parashot, ¿verdad? Cada porción es un relato histórico, un relato de la historia de Israel, de las situaciones en que pasaron, del desenvolvimiento desde que la nación fue fundada, fue liberada, hasta su establecimiento en Israel, después su dispersión entre las naciones, hasta el día de hoy. Entonces, uno ve todos esos acontecimientos y la gente dice, naturalmente la gente dice, bueno, eso ya caducó. Lo que llaman Antiguo Testamento, eso era para el pueblo de Israel, eso era en esa situación. Y siempre digo esto, ¿verdad? Hago esta aclaratoria porque muchas veces la gente lo ve así, y nosotros muchas veces quizás lo pudimos ver en un momento determinado así, como algo que era para ellos. Pero cada porción trae un mensaje para nosotros, ¿verdad? Y la Biblia, la Torá, es un libro eterno, ¿verdad? Vimos en la parashá pasada, en Shlach Lecha, si no me equivoco, que hablé de que inicialmente cuando Dios entrega la Torá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay un acontecimiento en Génesis donde dice que en el Gan Eden, en el jardín del Edén, habían dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, dicen los sabios, al final de toda la creación, cuando Hashem terminara de crear todo, al hombre lo crea el sexto día, y al final del día de Shabbat, ¿qué iba a hacer Hashem? Iba a entregarle, iba a permitirle a Adán
que tomara del árbol de la vida. Y ahí iba a terminar la historia, ¿verdad? No iba a entrar el pecado. Pero como Hashem no vive en tiempo ni espacio como nosotros, él sabía que no iba a lograrse eso, porque Adán iba, en el último segundo iba a pecar. ¿Ves? Es como cuando bajaron, igual pasó cuando bajaron las tablas, cuando Moisés iba a bajar ya del monte, faltaban horas para que bajara. Y el pueblo se adelantó e hizo el becerro. Entonces, muchas veces nosotros fallamos de esa forma. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama emuná, ¿verdad? La fe. ¿Qué es la fe? La fe está concebida en el mundo de lo no tangible. Es en el nivel del alma, se percibe. ¿Y dónde está la duda? La duda se percibe en el nivel del nefesh, del cuerpo. Entonces cuando hay duda, es porque está actuando más la parte humana que la parte espiritual. Y entonces no se puede ver. Y el hombre, naturalmente, nosotros tenemos ese problema, que, por ejemplo, pedimos algo y cuando no lo vemos, nos entra una desesperación y falla la fe, ¿verdad? Igual pasó con los meraglín, con los espías, ¿verdad? Realmente Moisés no envió, los envió porque el pueblo se lo pidió, pero Moisés no lo estaba enviando. Realmente no fue una idea de Moisés, sino fue una idea del pueblo, porque el pueblo estaba murmurando en las tiendas, ¿no? Decía, bueno, ok, la tierra está bien, nos prometió Hashem, pero fíjense que la Biblia dice, la Torah dice, yo los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, tierra del Jebuseo, del Eteo, del Fereceo, o sea, le da todo los que están ahí, pero le dice, es una tierra buena, pero también están unos invasores, hay una gente que hay que sacar. Entonces el pueblo, ¿verdad?, comenzó a murmurar, ok, vamos a una tierra, pero necesitamos ver, porque la fe, ¿verdad?, no necesita ver, pero nosotros sí necesitamos ver, la parte más baja del hombre. Entonces, ya a punto de permitirle Dios a Adán que tomara del árbol de la vida, pecó. Y entonces, ¿qué es el árbol de la vida? Bueno, ya dijimos y lo vimos que en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, se habla de Etz Haim, ¿verdad? El árbol de vida. Etz significa árbol, Haim, vida. Etz Haim es el árbol de la vida. Entonces, dice el primer versículo del capítulo 3 de Proverbios, dice, porque ella es Etz Haim, dice, porque ella es árbol de vida, la Torah, y dice que la Torah es medicina, y dice que la Torah es refrigerio a los huesos en el 3:8. Entonces, ya vemos que la Torah es un libro completamente elevado. Entonces, cuando Moisés va, Dios le entrega una Torah descubierta, baja y el pueblo está idolatrando. Moisés la rompe, vuelve a subir y Dios le da otra Torah, que es la Torah que nosotros tenemos. Una Torah que ahora está completamente codificada. No vemos, son como historias. Antes se hablaba más claramente, que es la Torah que el Mashiach va a darnos y que es la que va a enseñar, ¿verdad? El Mashiach cuando venga va a enseñar esa Torah ya sin códigos, va a estar descubierta. Entonces, cuando en Shlach Lecha, ¿verdad?, vemos que entran a una tierra súper buena, ¿no? De hecho, dicen que 2 hombres traían un racimo de uva. Pues dice el Midrash, ¿verdad? El Midrash significa investigación, que era cada uva era del tamaño de un melón. Imagínense qué tierra, ¿no? Entonces, hay un concepto, ¿no?, que nosotros lo hemos usado mucho, que decimos así, Lashon, ¿verdad? Lashon Hara. Voy a poner abajo. Lashon Hara. ¿Qué es Lashon Hara?
Lashon Hara es murmuración, o lengua mala, la lengua mala. ¿Qué es realmente la Lashon Hara? La Lashon Hara es desvirtuar una verdad. Por ejemplo, ellos dijeron, la tierra es muy buena. La tierra es muy buena. Aquí tenemos la evidencia. Trajimos una uva, trajimos higo, trajimos frutos. La tierra en verdad es buena. Pero ahí hay unos gigantes, que están los hijos de Anak, ¿verdad? Y está Sheshai y el otro gigante, Almatai, están todos esos gigantes. Y entonces, ¿qué es la Lashon Hara? La Lashon Hara es que una verdad se distorsiona. Ellos distorsionaron la verdad. Y a partir de ahí, ellos se arma todo un complot para regresar a Mitzrayim. Vámonos otra vez a Egipto, porque allá tenemos melones, allá es mucho mejor, allá estamos tranquilos, ya sabemos de lo que... Allá nos vamos a morir de viejo, aquí nos van a matar estos gigantes. Pero si Hashem le había dicho que le iba a entregar la tierra, ¿qué pasó? Comenzaron a ver humanamente, porque la Neshama, ¿verdad? Tenemos la Neshama, que es el alma superior. Neshama, tenemos el Ruach, ¿verdad? Que está en el medio, y tenemos el Nefesh, que es el cuerpo. Realmente la duda está en el Nefesh, que se inclina al mundo, y la Neshama es la parte intangible. Por eso es que la fe no se puede ver con los ojos naturales, se tiene que ver con los ojos de la Neshama, del alma superior. ¿Ves? Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo es que nos van a dar una tierra y ahí están esos gigantes tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que enviar unos espías, unos meraglim. Entonces, estos hombres regresaron con un pronóstico desfavorable. Era una verdad, la tierra es buena, pero también desvirtuaron las cosas, ¿no? Dijeron, bueno, es buena, pero están los gigantes, nos van a devorar, nos van a comer, y ya sabemos que eso ocurrió el 9 de Av, ¿verdad? Av es el quinto mes. El 9 de Av, ¿verdad? 9 de Av, porque tenemos Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz y Av, que es el quinto mes. En el 9 de Av fue destruido el templo, el primer templo fue destruido, y el segundo templo fue destruido el 9 de Av. Y todas las tragedias que el pueblo de Israel ha pasado ha sido el 9 de Av, se han decretado el 9 de Av, porque Dios dijo, bueno, sin causa lloraron, ahora les voy a dar un motivo para que lloren de verdad. Bien, entonces ya sabemos que a partir de Shlach Lecha, la pasada, ¿verdad? Que es la enseñanza es, entra dentro de ti. Entonces la Torah es un libro codificado que cuando lo vemos con los ojos del Nefesh, solamente vemos historias que no nos corresponden a nosotros. Cuando comenzamos a estudiarla y comenzar a entenderla en un nivel más profundo, comenzamos a ver una Torah que es aplicable a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, vimos, y hago una recapitulación, vimos en Bamidbar una palabra, ¿verdad? Que fue Seu et Rosh, eleven la conciencia. ¿Qué debemos de hacer? Elevar nuestra conciencia, ser cada día más apegado a las cosas, a la espiritualidad. Vimos en la parashá de Nazón también es una palabra de elevarse, ¿verdad? Es elevación también. Entonces, ¿qué debemos de elevar? Elevar nuestro entendimiento. Tenemos, después vimos Bejaloteja, que es también, no es enciende, sino eleva, ¿verdad? Eleva la menora. ¿Y qué es la menora, hermano? La asociamos, ¿verdad? Por eso es que vemos que todo está codificado. Vimos que la menora está hablando de los 7, tiene 7 bracitos. ¿Se acuerdan que yo hice la menora? Y habla de 7 bracitos. Y esos 7 bracitos están asociados a los 7 agujeros que hay en el rostro, ¿verdad? Tenemos 2 orificios nasales, 2 ojos, 2 auditivos y la boca.
son 7, ¿verdad? Entonces, vemos en la menora un brazo central, ¿verdad? Que era el Shamash. ¿Y qué es el Shamash? Está relacionado con el Mashiach. Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que encienda las candelas en dirección hacia el Shamash, o sea, hacia la menora, hacia la luminaria del centro. Entonces todas las lucecitas iban a estar viendo como hacia el Shamash, ¿verdad? Tenemos 3 brazos del lado derecho, 3 brazos del lado izquierdo. Tenemos que el brazo derecho es Gesed y el brazo izquierdo es Gebura, es restricción. Entonces, para que algo esté equilibrado, tiene que tener la misma cantidad, porque si nosotros imaginariamente, ¿verdad?, pusiéramos 4 bracitos en un lado y 2 del otro, bueno, estaría como más inclinado hacia un lado, ¿verdad? Entonces la enseñanza para nosotros es que tenemos que tener equilibrio. Por eso nosotros tenemos 2 ojos, ¿verdad? Entonces tenemos un Ein Tová, Ein Ra, un ojo bueno y un ojo malo. ¿Qué significa? Que nosotros podemos ver las cosas de una forma espiritual o la podemos ver de una forma carnal. Podemos ver las cosas de una forma con emuná, ¿verdad? Desde un nivel de nefesh, o poder ver las cosas desde un nivel de nefesh, de neshama y de nefesh. Neshama es lo más elevado, nefesh es lo más bajo. Tenemos un osen, ¿verdad?, derecho, osen tová, un oído bueno, y un osen ra, un oído malo. Dicen los psicólogos que, bueno, eso habría que comprobarlo, que cuando uno le dice a una persona, te voy a decir un chisme, dice, siempre inclina el oído izquierdo, por lo general. Yo voy a probarlo, yo no lo he probado, pero voy a probarlo. Lo practicamos mucho en el trabajo. Tú me echas un chisme, decímelo pues. Entonces inclina el oído, ¿verdad? Entonces tenemos esa menora que es la que nos ayuda. Por eso es que dice en Shlach Lecha, dice, revisa internamente. O sea, revisa que hay algo que debes de corregir internamente. Ok. Entonces, ya sabemos que esos 7 bracitos están asociados a los 7 agujeros de la cara. Y esos 7 agujeros de la cara también están asociados a Isaías 11:2. Cuando dice que del vástago o de la raíz de Isaí saldrá, saldrá un vástago que va a ser el que va a gobernar. Y estamos hablando de el Mashiach, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos que dice que tendrá Ruach Jochma, de sabiduría, tendrá un espíritu de sabiduría, tiene un Ruach de Binah, no, mentira, primero tiene un Ruach de Elohim, de Dios, después tendrá un Ruach de Jochma, después un Ruach Binah y después un Ruach de Etza, de consejo, ¿verdad? Tendrá un espíritu de entendimiento, de temor de Dios. Exacto, ¿verdad? Entonces, Gebura, Da'at y Irat Hashem, ¿verdad? Gebura, restricción, Da'at, entendimiento más profundo, más místico, ¿verdad? Y el Irat Hashem, que es el temor a Hashem. Entonces, por eso, como ese texto también está asociado con nosotros, ¿qué tenemos que tener en nuestros sentidos, en nuestra menora? Tenemos que tener eso. Tenemos que tener el espíritu de Yud, Kei, Vav y Kei. Tenemos que tener el espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento. Eso tenemos que desarrollarlo. Espíritu de consejo, espíritu de restricción, espíritu de entendimiento o de saber más profundo, más místico, y el temor de Hashem, ¿verdad? Bien. Llegamos a la parashá de Korah, ¿verdad? Y comenzamos con Korah dando un resumen. Korah induce a un motín, ¿verdad?, desafiando el liderazgo de Moshe y quitarle la keuna, el sacerdocio. Se le unen 2 enemigos de Moshe, ¿verdad? Moshe tenía 2 personas que como que no les caía muy bien, que es Datán y Abiram, ¿verdad? Datán y Abiram. Y 250 miembros distinguidos, ¿okay? Esos no eran cualquier persona, no eran personas del vulgo,
o aunque estaban entre toda la gente, pues eran personas completamente distinguidas. Y ofrecen el santo Ketoret para probar que son meritorios del sacerdocio, ¿verdad? Ellos tomaron los incensarios y salieron y ofrecieron el Ketoret, ¿ok? Y quiero decir algo del Ketoret. El Ketoret es un incienso donde existen 11 tipos de besamín, ¿verdad? De especies, 11 especies, y como no se puede hacer, está prohibido, ¿verdad? Porque eso tiene su requerimiento. Entonces los sabios tomaron e hicieron una oración, ¿verdad? Una oración del Ketoret. Y bueno, eso lo encontramos, ¿verdad? Esa oración la encontramos en el libro de Sidur, ¿verdad? Ahí, ¿por qué hacen esa oración? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que, como dice en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 2, dice que ya no se pueden hacer los sacrificios, ¿verdad? Estoy parafraseando el texto. Dice, entonces ofreceré de mis labios, becerros. Ofreceré holocaustos de mis labios, ¿verdad? ¿Y cómo serán esos holocaustos? Van a ser esos becerros, ¿cómo van a ser? Van a ser las tefilot, las oraciones. Entonces, cada vez que nosotros oramos, y de eso hay muchísimas cosas que se podría decir. Por ejemplo, había un rabino que no recuerdo, se me fue el nombre, que él oraba a tal punto hasta que sudaba, ¿no? Porque era ofrecer completamente como cuando se quemaba el sacrificio, ¿verdad? Que se quemaba y bueno, así era, quemaba la grasa, se quemaba la grasa. Entonces él oraba con tanta intensidad hasta que botaba sudor, porque estaba quemando, era como ofreciendo un sacrificio, ¿verdad? No es solamente orar, y la oración tiene muchos aspectos, ¿no? Tiene, por ejemplo, los grandes maestros y los grandes rabinos y los grandes hombres de la Torá dicen, el Midrash, el Talmud, que oraban 8 horas, o sea, solamente 8 horas, imagínense. O sea, 8 horas, estamos hablando de todo es un montón de código, ¿no? Pero estamos hablando de Binah, del aspecto más elevado, donde se forman todos los milagros. En esa instancia se forman todos los milagros. Y podemos ver que el número 8 está asociado a, asociado al nombre de Yud Kei Vav Kei, ¿verdad? Yud Kei Vav Kei es 26 y 26 es 8, 2 más 6 son 8. Y está asociado con el nombre de Yeshua. Yeshua es 17, 1 más 7 son 8. Están asociados a niveles de elevación. Michael Jordan, ¿verdad? Comenzaba su entrenamiento a las 8 de la mañana y él llegaba a las 6. O sea, cuando el entrenador llegaba, ya él tenía 2 horas entrenando. Y después que el entrenador se iba, ¿verdad? Él continuaba 2 horas más para hacer un trabajo de 8 horas. Y ya sabemos quién fue Michael Jordan. Michael Jordan, uno de la NBA, ¿verdad? Uno de los más grandes de la NBA. Buenísimo. Así como él, muchísimos deportistas e incluso Beethoven, Mozart, estaban 8 horas estudiando piano. Por eso las obras majestuosas y magistrales de ellos, ¿verdad? Que han recorrido el mundo y que tienen una profunda melodía. Entonces, ese 8 tiene una gran fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando viene esta gente y ofrece el Ketoret, que era algo que no estaba permitido, los sabios, ya en vista de que el templo ha sido destruido, estamos hablando de ya después de la destrucción del templo del año 70,
ya de nuestra era, destruyen, ellos hacen una recopilación y ellos dicen, bueno, tenemos que hacer todo lo que se hacía en el templo, tenemos que hacerlo aquí, ya nosotros. Por eso a Yeshua se le dijo a una mujer samaritana, le digo, Señor, le dice, bueno, ustedes dicen que se adora en Jerusalén y nosotros decimos que se adoren en el otro monte, ¿verdad? ¿Dónde vamos a adorar? Al fin, le dice, mujer, le dice, vienen días, cuando estaba Yeshua, ¿había templo o no había templo? Sí. Claro que había templo. Entonces, ¿dónde vas a adorar? No, ahorita adora en Jerusalén, porque es el lugar donde Dios asignó. Pero vienen días, le dice mujer, es la profecía que le da, vienen días donde ya no se va a adorar ni aquí ni allá, sino que se va a adorar en todas partes, porque ya sabiendo Yeshua que más adelante se iba a hacer una compilación de todas las cosas y que el templo ya no iba a existir y que entonces los sacrificios se iban a tener que hacer con la boca, con la tefilá. Entonces le dice, ya vienen días que no se va a adorar aquí ni allá, sino que en todo lugar se va a adorar. Después de la destrucción del templo, en el año 70, los sabios, ¿verdad?, comenzaron y, bueno, establecieron, por lo menos esta es una de las tantas, pero en este caso que estamos hablando del Ketoret, hicieron una oración del Ketoret, ¿verdad?, del incienso. Entonces, bueno, les leo solamente la primera frase, ¿verdad? Dice, tú eres el Eterno, nuestro Dios, delante de quien nuestros ancestros quemaban el saumerio de especies en la época en que el santo templo existía, tal como les ordenaste por medio de tu profeta Moshe, como está escrito en tu Torah, ¿verdad? Bueno, y eso, Atahu Adonai, Eloheinu, y bueno, eso tiene una oración, y más adelante se enumeran las 11 especies, ¿verdad? Que por aquí lo vemos, dice Hatzori, que es bálsamo, tenemos el Behatziporen, que es el onique aromático, y bueno, todos los elementos. Ahora fíjense, cada vez que el hombre peca en un nivel muy elevado, se crea o sale una megafa, una plaga. Después que estos hombres hacen el saumerio, ¿verdad? Toman los inciensos y comienzan a ofrecer, porque ellos querían demostrar que ellos sí eran Kohanim, que eran sacerdotes, ¿verdad? Y estamos hablando de que Korah era primo hermano de Moshe y Aarón. Entonces, oye, él le está discutiendo cosas y le dice que eran verdaderas. Le dice, mira, yo soy familia de ustedes, me corresponde el sacerdocio. Y está bien, tiene razón. Le dice, mira, yo tengo dinero, soy un noble, soy un estudiante de Torah, soy un sabio de Torah, porque era un sabio, indudablemente. Entonces, todos esos argumentos eran ciertos, pero él, quizás si él no hubiera hablado de la forma en que lo hizo y quizás lo hubiera manejado de otra forma, a lo mejor hubiera terminado dentro del sacerdocio, pero la forma en que lo hizo mal, ¿verdad? Entonces, esta gente toma los incensarios, ofrecen el Ketor, y ya sabemos que, bueno, todo lo que pasó, ¿verdad? Cayó fuego y un fuego lo consumió. ¿Y qué pasó después de eso? De ese acto, de ese cortocircuito que hubo ahí, se activó una magefa, una plaga. Cuando el hombre hace cosas en contra de la Torah, cuando aprueba leyes que están fuera de la Torah, se activan plagas. Cuando la plaga del coronavirus, ¿verdad?, del COVID, se activó, si nosotros vemos qué hizo el hombre antes, ustedes se van a dar cuenta que antes de que se iniciara eso, comenzaron y se pusieron en palestra todas las atrocidades que iban a hacer, como las leyes del aborto, el matrimonio igualitario y todo un montón de cuestiones. Eso era, y eso desató una magefa. Entonces,
Les cuento esto para que lo sepan. El pueblo de Israel, en Israel, leían el Ketoret. ¿Ok? El Ketoret. Y la plaga tiene una característica, que mata a buenos y malos. No tiene distinción. O sea, él no mata solamente a los malos, mata a todos. Al bueno y al malo también. El bueno porque no sabe y porque no se prepara y porque no cumple y no utiliza las herramientas correctas. Y el malo porque es malo, no las va a usar porque no sabe. Entonces, pero aquel que se prepara y conoce estas cosas y las declara, ¿verdad? Yo recuerdo cuando a mí me dio el COVID, yo fui el primero que me dio porque fue en el 19, cuando salió yo la inauguré. Yo lo único que hacía era decir el Narrefanalá, bueno, el Narrefanalí. Hay otro texto que dice, se me olvidó que está en Jeremías 14, 17, 17, 14. Refaeni Hashem, Refaeni Hashem, y seré sano. Rafe, sí. Entonces decía eso, y una de las cosas que yo leí era el Ketoret. Yo lo leía sin saber, no lo hice conscientemente, lo hice sin saber. Pero algo me inspiró y yo lo leía, ¿no? Yo lo leía en hebreo y después lo leía en español. Entonces, vemos aquí esta situación y les quise referir acerca del Ketoret, porque el Ketoret pues, tiene una gran importancia, ¿no? en todo esto, en las plagas. Tenemos, lo que les estaba diciendo, tenemos una plaga que solo es detenida por la ofrenda del Ketoret de Aarón, ¿verdad? Solamente Aarón con su Ketoret, cuando él sale, es que detiene la plaga. Entonces ahí vemos la fuerza y el poder que tiene el Ketoret, ¿verdad? El Ketoret. Y cuando vemos las palabras del Ketoret, todas están relacionadas con nombres de Dios. Eso es increíble. Pero algún día poder compartir y desglosar todos los nombres que están ahí, cómo están combinados, nombres sobre nombres y combinación de nombres. Impresionante. Entonces, esta plaga, ¿verdad?, provocada por una rebeldía del hombre. Toda magefá, toda plaga es producto de una rebeldía del hombre que genera un cortocircuito, un choque ahí espiritual. Y es una onda expansiva que destruye todo por su paso. Por eso es que vemos que las plagas pues destruyen todo por su paso. Vemos otro punto, que la vara de Aarón florece para probar que su designación es por obra divina. Dios indica las leyes de Terumá, ofrenda de cada cosecha de grano, vino, aceites de oliva, todos los primogénitos de ganado, vacuno y ovejuno, ¿verdad? Ahí vemos en esta porción. Ok. Cuando la Torah dice, ¿verdad? Comienza, fíjense cómo dice. En español, ¿cómo dice? 16.1, ¿cómo dice? Ore, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, Dion, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron hombres. Esos no dice así. Originalmente no dice así. Dice Baikaj Korah, dice tomó Korah. Entonces, ¿qué toma Korah? ¿Verdad? Dice, si lo leemos tal cual, ¿verdad? Como dice la Torah, en hebreo dice Baikaj, tomó Korah, ¿verdad? Baikaj Korah, Ben Yitzhar, ¿verdad? Yitzhar Ben, hijo de Yitzhar Ben, ¿cómo es? Ben Kehat, hijo de Kehat, Ben Leví, hijo de Leví, Be Datán y Datán, Be Abiram, Benei Eliab, ¿verdad? Hijo de Eliab, Beón, Ben Peled, Ben hijo de Rubén.
¿Dónde dice que tomó hombres? Ahí. Ellos eran. No tomó hombres. No está referido. Lo que pasa es que los traductores, ¿verdad? Dicen, tomó. ¿Tomó qué tomó? Pero tomó hombre. Vamos a ponerle hombre, ¿no? Realmente porque como les dije, la Torah tiene muchas cosas escondidas y no se sabe, no sabemos qué es lo que quiere decir. Ellos nada más. Bueno, ahora aquí, ¿qué es lo que significa? Baikaj, ¿verdad? Baikaj tomó. ¿Qué significa Baikaj, verdad? Tomó de su ego, de lo más interno de él. Tomó algo que se llama Ratzon en Sofit. O sea, Ratzon, deseo en Sofit. Lekabel Betzorah. Deseo infinito de recibir. Dice egoístit, egoístamente. Deseo de recibir egoístamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Korah era un hombre adinerado, muy apegado a la Torah, y su conocimiento, y un conocimiento místico y profundo. Primo hermano de Moisés y Aarón, tenía aparentemente, ¿verdad? Según el Midrash, tenía aparentemente la edad también ya del sacerdocio. Entonces, fíjense, dicen los sabios, Baikaj, tomó. Ahora miren lo que toma. Es que esto es increíble. Por eso es que cuando uno estudia la profundidad, uno dice, wow, increíble. ¿Ve cómo dicen los sabios? Dice, la lejehu lakat. Dice, la lejehu lakat hamur. Ve lo que dice. Dice, tomó un burro para caminar. Tomó un burro de Baikaj, ¿verdad? La lejet hu lakaj hamur, tomó un burro para caminar. Si no estudiamos los pensamientos hebreos, no, es difícil comprender. Tomó un burro. A ver, ¿quién tomó un burro? No, vamos a hablar de un rasha. De un rasha, hermano. Bilam, Balaam, tomó un burro. ¿Para qué lo tomó él? Para caminar hacia el mal. Y Hamor, ¿verdad? Que es burro, está relacionado con Homer, con materia. ¿Por qué razón quería Bilam ir a maldecir al pueblo de Israel? Por la plata, porque le dijo que le iba a dar mucho dinero. Y entonces dicen los sabios, ¿por qué Baikaj Korah? ¿Por qué tomó Korah? ¿O de qué tomó Korah? Del deseo de recibir, ¿ve? Ese deseo de recibir infinito, egoístamente. Porque ¿qué es la labor de un sacerdote? La labor de un sacerdote es servir al pueblo, pero él se quería servir a sí mismo. Ese es el detalle. Entonces dice, una vez en vez de convertirse en un servidor público, se convirtió en un servidor de sí mismo, ¿verdad? Y bueno, y ahí está la palabra, ahí está la expresión Ratzon ein Sofit, lekabel betzorah, egoístit, egoístamente. Entonces esa expresión tiene 5 palabras, 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿verdad? Tiene 5 palabras, dicen los sabios. ¿Qué significa que tenga 5 palabras? Porque sabemos que los sabios le buscan la vuelta a todo, ¿verdad? 5 palabras. 5 palabras está hablando de 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Bueno, olfato, ya sabemos, ¿verdad? Gusto, tal. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta parashá? En esta parashá nos está advirtiendo que tenemos que tener cuidado con los 5 sentidos. Porque cuando los 5 sentidos comienzan a activarse para tomar las cosas para mí mismo, se crea una clipa en cada sentido, de manera que no podemos ver, no podemos olfatear, no podemos escuchar, no podemos degustar y no podemos tocar el bien.
porque esos aspectos de Tobá, de bien, o de Tov, ¿verdad? Están en el aspecto de la Neshama. Y la Neshama es el alma más elevada. Entonces una persona que comienza a actuar bajo las premisas de la Neshama, de los mundos de arriba, tiene la capacidad de ver en las personas lo bueno, escucha lo bueno, olfatea lo bueno. ¿No es que hay personas que no tienen olfato para ver lo bueno? No saben discernir lo bueno y lo malo. Por ejemplo, hay personas que dicen, un negocio, esto me huele mal, porque tiene un aspecto, hay algo que le está indicando, no me huele bien esto, me parece como una estafa, tiene un aspecto de mucho más allá. Pero la persona que tiene razón lecabel, ese deseo de recibir, egoístamente se le cierran esos 5 aspectos. No puede ver, no puede escuchar, no puede oír, y la persona no tiene capacidad para discernir lo bueno ni lo malo. Por eso dicen los sabios, en las parashá anteriores, Bejalotejá, nos habla y nos refiere acerca del encendido de la menora, que son los sentidos de la vista, del olfato, del gusto y de la audición. ¿Ves? Porque tenemos una boca donde tenemos po, tov, po, ra, una boca buena y una boca mala. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar llevar la boca al punto de bueno. Por eso, ¿cómo se llama? Jacob, Santiago. ¿Cómo dice Santiago? Dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Con la misma boca con que bendecimos a los hombres, bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. No, hermanos míos, eso no es así. Entonces, él lo que está diciendo es, oye, mira, el aspecto de tu menora, tienes que cuidar eso, tienes que cuidarlo. Entonces, por eso tenemos también, ¿verdad? El Ain Ara, ojo malo, o Ain Tov también, ¿verdad? El Ain Tov. Tenemos un Osen Tová, un oído bueno, y un Osen Ra. Y como les dije, ¿verdad? Cuando decimos, te voy a decir un chisme, dicen los psicólogos y los sabios, van a decir que por lo general la persona inclina el oído izquierdo, porque el oído izquierdo está asociado a Gebura, a restricción, a la inclinación al mal. Entonces, es una cuestión que pasó con Cora. ¿Qué aconteció con Cora? O sea, ¿cuál es la enseñanza de Cora para nosotros? Que cuando nosotros estamos en esta vida, en este proceso de corrección, tenemos que ir corrigiendo y no desear las cosas como las deseó Cora, ¿verdad? Cora deseó las cosas para sí mismo. Entonces, ahí vemos que Cora, ¿verdad? Bueno, ahí vemos que lo que está refiriéndose a este texto es Baikaj, que tomó. Realmente no tomó, sí tomó hombres, no, obviamente, pero la Torah no está refiriéndose a que tomó hombres, sino que tomó de su egoísmo o de su percepción egoísta. Y en el verso 2 dice, y se enfrentaron contra Moisés, ¿verdad? Junto a 250 líderes de Israel, jefes de la congregación, miembros de la asamblea, todos hombres de renombre. Se congregaron todos ellos ante Moisés y Aarón y reclamaron diciéndole, ya es mucho para ustedes, todos los miembros de la comunidad son santos y Dios está en ellos. ¿Por qué queréis predominar sobre el pueblo de Dios? Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, que el único deseo que tenía esta gente era simplemente de poder, ¿verdad? Y bueno, vemos que como dijimos, ¿verdad?, inicialmente, que una de las cosas que tenemos que... ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo comenzó a dudar también. Ellos sembraron una duda en el pueblo. La gente dijo, oye, sí es verdad, ¿no? Porque, ¿qué es? ¿Qué dijimos que la Lashon Hara? La Lashon Hara es desvirtuar la verdad. Era verdad que
que ellos eran líderes, sí, ellos eran líderes, Moisés y Aarón, y ellos eran líderes. Es verdad que todos ellos estaban encima, por encima, porque ellos recibían directrices de Dios, ellos, y después se la entregaban al pueblo, sí, era verdad, pero ellos comenzaron esa verdad la distorsionaron, y entonces dijeron, quieren ponerse sobre nosotros. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es eso, de no hablar mal, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es que es importante saber y entender que en la fragmentación, cuando hay división, ¿verdad?, es que puede entrar el Satán. El Satán no entra cuando las cosas están unidas. Es como un vidrio, ¿verdad? Si el vidrio está entero, usted pone agua, ¿y qué pasa? El agua no pasa. Es una pecera, ¿no? El agua no se sale. Pero si el vidrio se cuartea, ya está fragmentado. Al comenzar a fragmentarse y abrirse muchas hendiduras, el agua comienza a pasar. Entonces dicen los sabios, de la misma forma pasa con el hombre. Cuando el hombre está unido y su alma está unida y todas las personas están unidas a Hashem, pues el Satán no tiene parte, porque no hay. Por eso, como dijo el apóstol, dijo, no deis lugar al diablo. Si lo dijéramos de otra forma, diría, no se fragmenten. No se fragmenten, porque si se fragmentan, pues el Satán va a entrar. Entonces, ¿cómo se dice fragmentar? Una de las formas se dice resist. Resisí es gotas. ¿Qué pasa con las gotas? Son aguas que están fragmentadas. Resisí, así como dice en Cantares, dice que sus resisí, las gotas caían, ¿verdad? Entonces, eso es una fragmentación. Entonces, debemos de mantenernos unidos en un mismo pensamiento, y eso fue lo que hizo Coraj. ¿Qué hizo Coraj? Coraj agarró y fragmentó al pueblo, porque sabía que si estaban unidos y todos estaban unidos con Moisés, no iba a poder hacer nada. Entonces él tomó y él lo que hizo fue poner duda, usó un argumento para todo la verdad, transformarla en una, distorsionarla, y las personas pues obviamente lo apoyaran a él. Una de las cosas es, también enseñan los sabios, es que un tikkun, ¿verdad?, una corrección muy grande, es la persona que llega a tener mucho dinero. Una persona que tiene mucho dinero tiene un tikkun más grande, y muchas veces la gente desea tener mucho dinero, pero tener mucho dinero te va a llevar a que tu corrección sea más difícil. ¿Ves? Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero está más propensa a ser altiva, autosuficiente, y no creer que Dios puede hacer algo. ¿Por qué? Porque no necesito a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Coraj? Coraj era un hombre con mucha Torah, pero dicen los sabios, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero uno de los aspectos que también a él lo corrompió, ¿qué fue lo que lo corrompió? Lo corrompió el mucho dinero, porque el dinero lo encegueció, porque él tenía mucho dinero. ¿Qué dinero? Bueno, según el Midrash, ¿verdad?, descubrió los tesoros de Yosef, donde los había escondido. Entonces él se enriqueció y tenía mucho dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Que su sabiduría, la sabiduría que él pudo haber tenido, porque no es, o el conocimiento que pudo haber tenido, porque el conocimiento no te va a hacer santo, no te va a santificar, ¿verdad? Sino que realmente el conocimiento te va a ayudar a corregir las cosas. Pero si ese conocimiento no lo pones en práctica, que fue lo que él hizo, él no lo puso en la práctica, porque su sabiduría era para servir al pueblo, y él se quiso servir a sí mismo. Entonces, todo eso lo que hizo fue distorsionarlo y no le permitió ver. También hay algo importante, ¿no? Las mujeres tienen mucho también que ver. La mujer que
le dio también muchos malos consejos, ¿verdad? Y eso también, por eso es que la Biblia, la Torah dice que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque una mujer virtuosa es la que te va a ayudar y a promover a la santificación, a las cosas que son de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, en conclusión, la parashá de Korah, ¿qué nos enseña? Nos enseña a tener y corregir el aspecto del deseo de recibir, ¿verdad? Y sabemos que Dios es bueno y que Dios le da a todos, así como dice el Salmo 145, verso, por ahí verso 10, por eso creo que es el verso 10, 16, ok, dice, Potea Yadeja, dice, tú abres tu mano y sacia de bien a todo ser viviente, ¿verdad? Ahora, ¿a quién da Dios bien? A todos. Dios le da bien a los judíos, pero también le da bien a los cristianos, pero también le da bien a los musulmanes, pero también Dios le da bien a los católicos, pero también Dios le da bien a los idólatras y también le da bien a los ateos. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos subsistiría si no fuera por la bondad del Señor. Es la bondad de Dios. Que están equivocados, que tienen que corregir, que tienen que transformarse, es otra cosa. Pero realmente Dios da bien a todos. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. Porque Dios es extremadamente bueno y generoso. Entonces, bueno, eso ha sido un poco de la parashá, porque esta parashá pues tiene, nunca se puede ver todo, ¿no? Las parashá son bastante difíciles de estudiar completa, porque tiene muchas cosas. La próxima parashá es Jucat, que son los mandamientos. Son mandamientos que no se pueden entender. Como lo vimos, ¿verdad? La Torá es un libro, ¿verdad?, que cuando se le entregó a Adán estaba pero puro, aunque Hashem ya sabía que no la iba a poder recibir, pero estaba sin códigos. Pero ahora está llena de códigos y de cosas que no las podemos comprender, pero que Hashem en su bondad poco a poco nos las ha ido mostrando, ¿verdad? La parashá de Jucat, ¿verdad?, es el capítulo 19. Ahí comenzamos a ver. Y en el verso 2 dice Sot Jucat Hatorat. Este es el decreto de la Torah. Bien. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra transmisión.